Bienvenidas nuevamente a mi canal, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ali Wensain-Bonet y hoy vamos a hacer el video explicativo tipo tutorial para hacer este top que tanto me pidieron. Bien, como les contaba en videos anteriores, yo no suelo hacer patrones y suelo tejer bastante intuitivamente. ¿Qué pasa? Que es un método mío. Hay gente que también lo hace y hay otra gente que si no tiene el patrón enfrente no lo puede hacer. Entonces, a través de este canal y a raíz de todos los comentarios y todos los pedidos que me hicieron para que suba el patrón de este top, decidí hacer este video porque quiero intentar explicarles mi método. Mi método consiste en ver algo tejido y poder reproducirlo. Si bien yo tejo hace muchísimos años, como les decía antes también, el crochet es una técnica que en realidad consiste en 3 o 4 puntos básicos: cadena, el punto, vareta, y el resto son todas combinaciones de esos puntos. Entonces, cualquier persona que pueda saber hacer esos puntos básicos puede hacer cualquier tipo de pieza en crochet. Entonces, la idea mía es contarles cómo hice este top y ver si funciona el método este de explicarles cómo está hecho para que aprendan a pensar la pieza y aprendan a leer los puntos, cómo están hechos, para poder reproducirlo y hacerlo a medida. Este top surgió en realidad de una foto que yo vi en Pinterest de, ni siquiera era de crochet, era una imagen hecha con inteligencia artificial que simulaba crochet y que me pareció preciosa. Dije, voy a ver cómo lo puedo recrear. Entonces, la gracia del top en verdad son estas flores de relieve que tienen, estos apliques, que tienen que estar sobre una base de red para que hagan contraste de transparencias y que se destaquen las flores. Acuérdense que en la descripción de este video les voy a dejar el link de las dos tutoriales, de la flor esta de volumen 3D y de esta pequeñita también, porque en verdad la gracia son los apliques. Pero hoy les voy a enseñar a hacer el cuerpo del todo. Bien, ¿qué pasa? Este lo hice para mí, para probar, como la mayoría de las cosas que hago para probar, las hago a mi medida, porque me es más fácil probármelo a mí, mirarme en el espejo y ver cómo me queda. Si tienen que hacerlo para otra persona, pueden tomar las medidas o pueden pedirle un top, una camiseta a la otra persona que le quede bien y hacerlo en base a esas dimensiones. Bien, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo empecé? Empecé desde abajo con una anilla de cadenas. ¿Cuántas cadenas? Las que yo necesité para mi contorno. No cuento los puntos. Lo hice en base a cómo me iba quedando. Entonces empecé desde abajo y hice un tubo, pero también se puede hacer en dos partes. Este top, en verdad, si lo ven, es una geometría muy fácil. Ahora les voy a hacer el grafiquito. Yo empecé con una anilla y hice un tubo hasta las axilas, hasta las sisas. ¿Qué hice? Hice una base de cadenas sobre las que monté una red que, como quería que fuera bien abierta para que se destacaran las flores, la hice con varetas dobles. ¿De acuerdo? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, vareta doble, 1, 2, vareta doble, 1, 2, vareta doble, 1, 2, vareta doble. Se sobra y se sube 3, 1, 2. Esto fue lo que hice. Este punto es, o sea, es una combinación de dos puntos súper básicos. O sea que, chicas, si ya están haciendo ganchillo crochet, lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué pasa? Yo seguí hasta esta parte. En esta parte, o sea, el top en sí tiene esta geometría. ¿Vale? Es esto. No hay más. No tiene aumentos ni disminuciones. De hecho, he cortado el tejido aquí y he empezado con mi fila de el mismo punto, el mismo patrón, pero sin llegar a los extremos. O sea, he partido de aquí y he llegado hasta arriba. ¿Cuántas filas? Las que yo necesité para que me quedara más o menos a la base del cuello. Bien, entonces, que básicamente lo que hice fue, aquí empecé con un puntito raso, subí, ¿vale? Y me acoplé a la parte de abajo y digamos que seguí haciendo el mismo patrón hasta arriba. O sea, es que es muy simple, es muy simple. ¿Qué hice de diferente aquí para unir
o sea, la parte de adelante con la parte de atrás, con la espalda, lo que hice fue, cuando yo llegué a esta parte de aquí arriba, fue hacer unas cadenas y razar en la parte de atrás. Hice unas cadenas, bueno, una tira de cadenas. Que después lo repasé con un medio punto de este lado y medio punto de este otro lado. Y al final lo que hice fue rematarlo con un punto cangrejo, que si no saben cuál es, déjenme en comentarios que hago un videito mostrando el punto este que es precioso, que yo lo uso mucho para todas las terminaciones, porque queda muy, muy bonito y le da como un poco de estructura y una dureza al tejido. Entonces, después de tener esto, lo que hice fue montar las flores. ¿Cuántas flores? Bueno, le fui agregando flores hasta que vi que bueno, yo quería tapar esta parte porque en principio era para usarlo sin nada debajo. Después le fui agregando un par más. Fue todo como a gusto. Atrás no le puse flores porque esa está un poco incómodo. La gracia es delante, pero le pueden poner flores por donde quieran. ¿Qué pasa? Después probé hacer otra forma de hacerlo, que son dos formas de llegar al mismo lugar, que es hacer una red de arcos con el mismo sistema, pero una red de arcos. O sea que, si se fijan, este es un poquito más calado, también lo hice en una talla más grande, y este sí que lo hice delantero y trasero y lo cosí lo uní por los costados, que es otra forma de hacerlo, también está bien. No hay una única forma de hacer las cosas, siempre hay muchas. Esta red, en este caso, yo hice una red de como 9 cadenas, porque lo quería hacer bien grande. Vale, ahí conocemos 2, 3, 5, bueno, aquí hice 8, pero más o menos este es el... Y aquí dejé, pues lo tengo que mirar, pues aquí dejé unas 5 cadenas. 5 cadenas y 8 o 9 cadenas arriba. ¿Vale? Vayan probando. Una de las cosas más maravillosas que tiene aprender es equivocarse. No se piensen que yo esto lo empecé y no me equivoqué. En algún momento destejí, volví para atrás. Acostúmbrense a equivocarse porque así es como se aprende. Se aprende a no hacer las cosas de esa manera y no tengan miedo de equivocarse cuando hacen una pieza grande. Hay gente que me dice, no, es que no me atrevo, no me animo porque todavía no me siento confianza. No, aprendan a equivocarse, empiecen. Una vez que se equivocan un par de veces, ya la tercera lo hacen bien y ya saben cómo hacerlo la próxima. Eso es fundamental a la hora, sobre todo, de hacer crochet. Aprendan a equivocarse, aprendan a destejer y volver a tejer. Esa es la mejor forma de aprender. Bien, creo que lo tenemos. Creo que no me he dejado nada, que he explicado todo. Por cierto, las flores las he cosido con una aguja con una cabeza bastante grande que me permitía pasar una hebra del mismo hilo y las fui cosiendo a la misma red. De esta manera no se ve ningún hilo, no se ve la costura y además están bien sujetas, que es lo importante para que luego con el roce y con el uso no se empiecen a descoser. Cuéntenme en comentarios si les gustó este video, si les parece que el método está bien, dudas que tengan, lo que quieran, me lo pueden comentar abajo. Y también me gustaría saber si les gustaría aprender a hacer otro tipo de prendas y que se las explico con mi método de aprender a leer la pieza. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima.